Hola a todos, bienvenidos a este video sobre medir una competencia y desarrollar los instrumentos para medir capacidades. Este video está pensado para las personas de la Universidad Cooperativa que están tomando clase conmigo. Mi nombre es Juan Carlos Carvajal y en ese orden de ideas va a ser un pequeño repaso para algunos y espero un elemento que les pueda servir a otros para mejorar sus condiciones a la hora de desarrollar procesos en las organizaciones. Bien. Vamos a empezar por hablar de lo que implica medir una competencia. Para eso, primero hay que entender realmente de qué se compone una competencia. Una competencia tiene tres elementos. El elemento del saber, que implica un conocimiento específico sobre una determinada tarea que debemos buscar o que queremos desarrollar. Ese conocimiento puede ser acerca del estilo de comunicación o puede ser un conocimiento puntual sobre un tema como el Excel o cualquier otra cosa. Implica también un hacer, es decir, la capacidad de desarrollar unas acciones para obtener un resultado específico. Ninguna competencia se puede llevar a cabo si no tiene un componente de llevar a la práctica, de realizar en la práctica. Y un componente del ser que tiene mucho que ver con la actitud que desarrollamos frente a la competencia, con la manera como nos posicionamos desde un punto de vista ético frente a lo que tenemos para hacer. Hay que entender que ser competente implica tener los tres elementos. Es decir, si yo sé, pero no soy capaz de hacer, no soy competente. Si yo soy capaz de hacer, pero no sé, no soy competente. Si yo sé y soy capaz de hacer, pero no soy capaz de tomar una postura adecuada, ética y correcta frente a la situación, tampoco soy lo suficientemente competente como para llevar adelante el proceso. Para que exista la competencia, tenemos que ser capaces de realizar los tres elementos. Dicho esto, ahora en esta presentación no nos vamos a centrar tanto en la teoría de las competencias, sino en la manera como podemos definir y desarrollar un proceso de un diccionario de competencias para posteriormente poder hacer los ejercicios o las estrategias que nos permitirán medirla. ¿Cómo podemos definir una competencia? Bueno, para realizar la definición de una competencia, lo que hay que tener en cuenta es que tenemos que ser capaces de saber lo que la persona va a hacer si la tiene bien desarrollada en todas las tres dimensiones. Es decir, que definir una competencia no es un ejercicio enteramente académico, sino es un ejercicio que debe ser ante todo práctico y nos debe permitir los elementos suficientes para que nosotros podamos evidenciar esa competencia en la realidad. ¿Cuál es la estructura para definir una competencia? En primera instancia, empezamos escribiendo un verbo de desempeño. Esto significa un verbo que nos diga algo concreto, un verbo que nos dé para pensar en algo específico. Un verbo, por ejemplo, que no sería un verbo de desempeño, sería algo como velar o pensar. No, es algo que podamos ver en la práctica, algo que podamos ver que se hace. Ese es un verbo de desempeño. En segundo lugar está el objeto de conocimiento, es decir, ese verbo a qué se le aplica, a qué punto se aplica ese verbo, en qué elemento se aplica. Una finalidad es para qué esa acción se está realizando, qué es lo que esperamos lograr con esa acción. Y por último, una condición de calidad, que es la manera en la que vamos a saber con seguridad que existe de alguna manera una forma de saber que está bien hecho. Eso es básicamente una condición de calidad, la forma de saber que está bien hecho el proceso. Un ejemplo de un verbo de desempeño sería construir. Construir es algo que nosotros podemos ver, podemos evidenciar que la persona hace. El objeto en este caso podría ser planes y proyectos sociales. Ese sería nuestro objeto de conocimiento o lo que querríamos hacer. La finalidad podría ser en el orden de que beneficien a las comunidades vulnerables, y la condición de calidad trabajaría con cumpliendo con los requerimientos de la ley colombiana para el efecto. Es decir, nuestra competencia sería construir planes y proyectos sociales que beneficien a las comunidades vulnerables cumpliendo con los requerimientos de la ley colombiana para el efecto. Ahí estamos haciendo algo sobre un objeto específico con una finalidad clara y con una condición de calidad que podemos evidenciar. Otro ejemplo sería, por ejemplo, dirigir equipos de proyectos de investigación
que obtengan altos resultados en conciencias. Fíjate que aquí ya tenemos cosas muy puntuales. Dirigir es una acción muy puntual. Equipos de proyectos de investigación es un objeto muy específico. Fíjate que no es dirigir personas, ni es decirle a las personas qué hacer, sino dirigir equipos de proyectos de investigación que obtengan altos resultados en conciencias, no cualquier tipo de proyecto. Esa es la finalidad. De acuerdo con los parámetros internacionales de investigación. Eso nos permite a nosotros llegar a una conclusión de cómo tendríamos que medir o desarrollar la medición de esa competencia. Este tipo de estructura facilita que después podamos verificar cuáles van a ser los comportamientos de la competencia. Esto se puede aplicar a cualquier nivel de competencia, a cualquier nivel de habilidad, ¿de acuerdo? Es decir, que esto igual puede hacerse para una competencia como trabajo en equipo, para una competencia como liderazgo, que son competencias blandas, o para una competencia dura como diseño de proyectos o como, no sé, desarrollo de una sesión de psicoterapia. No sé, lo que ustedes establezcan, siempre se puede desarrollar así para que quede claramente definido lo que hacemos. Pero la competencia no queda ahí, porque solo definir la competencia no es suficiente para poder medirla. Para poder medirla necesitamos entender y establecer los comportamientos que una competencia nos podría generar. En ese orden de ideas hay que hacer este cuadro por cada competencia que ustedes vayan a utilizar. Llevaría el nombre de la competencia, la definición, que podría ser por ejemplo esta que hicimos anteriormente, luego los niveles A, B o C y los comportamientos. ¿Cuáles son las características de esos comportamientos? Las características de esos comportamientos son que debe estar desarrollado de tal manera que lo podamos evidenciar. Lo que hay que evitar en este tipo de comportamientos es decir, por ejemplo, se comunica de manera apropiada, tiene una ortografía correcta. Bueno, ¿y cómo sabes que es correcta? ¿Cómo sabe que es apropiada? ¿Cómo sabe que está bien? ¿Sí? Esos términos ambiguos no se pueden utilizar porque no va a ser fácil después evidenciarlos en la práctica. Lo que muchas veces termina sucediendo es que colocan algo como lo siguiente. En el nivel A de la asertividad colocan, la persona se comunica de manera apropiada. En el nivel B coloca, la persona se comunica de manera más o menos apropiada. Y en el nivel C coloca, la persona se comunica de manera inapropiada. Y ahí pues no dice nada, porque es muy ambiguo y es imposible saber si realmente lo está haciendo bien o mal de acuerdo con lo que la persona quiere. La pregunta sería, bueno, ¿y cómo es de manera apropiada? Y una respuesta podría ser, bueno, pues lo mira a los ojos, habla con un tono de voz razonable, escucha antes de rebatir el argumento. Es más fácil colocar eso. Entonces, en lugar de colocar se comunica de manera apropiada, colocas los comportamientos. Mira directamente a los ojos mientras está comunicando. Escucha los argumentos del otro antes de dar su contraparte. Permite que el otro hable y utiliza un tono de voz razonable y neutro al momento de comunicarse. Eso, por ejemplo, está bien. Razonable es una palabra que puede ser un poquito ambigua en ese contexto, pero es más fácil de establecer que bien o mal o apropiado. ¿Sí? Normalmente cuando desarrollamos este tipo de comportamientos, lo que hacemos es trabajar primero el nivel A, que es el que lo hace súper bien, y luego el nivel B, que es el que lo hace súper mal, porque esos dos son fáciles de identificar. El nivel B, que es el que lo hace regular, el nivel A es el que lo hace muy bien, el nivel C es el que lo hace muy mal, el nivel B, que es el que lo hace regular, es más difícil de determinar, dado que el más o menos es difícil de llegar a saber. Entonces lo que termina pasando es algo como esto. Nivel A, mira a los ojos cuando se comunica, utiliza un tono de voz neutro, escucha al otro al hablar. En el nivel C, entonces colocan algo como nunca mira a los ojos, no escucha al otro al hablar y no se comunica de una forma con un tono de voz neutro. Y en el nivel B terminan poniendo, a veces se comunica de manera apropiada,
A veces mira a los ojos. El problema con el a veces es que tú estás viendo a la persona realizar la conducta y no sabes si esa es una a veces o no. Entonces no funciona así. Lo que uno debe buscar hacer es colocar comportamientos que son claramente diferentes en cada nivel. Entonces, en el nivel A sería mira a los ojos y utiliza un tono de voz neutro. En el nivel C sería evita el contacto visual, utiliza un tono de voz que puede ser interpretado como pasivo o agresivo. Y en el nivel B sería colocar algo así como su estilo de comunicación hace que las personas entiendan de manera ambigua el mensaje. Algo por el estilo. De tal manera que son tres características diferentes, pero cada una es representativa de un nivel. No coloqué comportamientos específicos en la presentación porque una de las cosas que les quiero pedir a quienes van a escuchar esta presentación es que debido a la situación que todos conocemos, me gustaría que por favor organicen un diccionario de competencias para los que no lo han hecho, con una competencia que ustedes mismos determinen para presentarla posteriormente cuando nos volvamos a encontrar en clase y utilizar eso como parte de las calificaciones que tenemos por sacar. ¿De acuerdo? Bien. Herramientas para medir la competencia. Ahora sí vamos a hablar de cuáles son las herramientas que nos pueden servir para medir esas competencias que hemos diseñado. Una de esas puede ser ejercicios situacionales, que ya los vamos a ver en detalle. Otras pueden ser las entrevistas por incidente crítico, que también ya las vamos a hablar. Otras son las pruebas de conocimiento, que es tal cual un parcial o un examen de conocimiento de una universidad, tal cual. Simplemente tú colocas preguntas que necesariamente representen el conocimiento que la persona debe tener del tema. Si yo voy a contratar a una persona para que me haga una asesoría como abogado laboral aquí en Bogotá, lo que voy a buscar entonces es alguien que tenga conocimiento sobre la ley laboral y podría entonces hacer un examen de conocimiento sobre los temas que yo veo que más frecuentemente se presentan en mi línea de trabajo o con mis empleados. Una prueba de conocimiento tal cual un parcial. O pruebas de habilidad específica. Esas pruebas son, por ejemplo, si yo necesito una digitadora, pues ponerla a que escriba un texto en el computador, o a que maneje una hoja de Excel o me haga una tabla dinámica. Esas pruebas específicas de habilidad nos pueden servir en determinados contextos también para saber si la persona tiene o no tiene la habilidad. Todos los ejercicios hay que hacerlos porque hay que evidenciar tanto la habilidad como el conocimiento, como el ser de esa persona, la actitud de esa persona. Bien, los ejercicios situacionales son ejercicios donde el participante debe realizar acciones que requieren el uso de la competencia que se espera medir. Pueden ser ejercicios individuales o de grupo, pueden ser de outdoor, es decir, hechos al aire libre en el pasto, o indoor, es decir, dentro de una sala, pero haciendo, digamos, con el tema de la educación experiencial, algo así por el estilo, e incluso pueden ser escritos, como la bolsa de papeles, que si ustedes la buscan por internet fácilmente encuentran cuál es el ejercicio de la bolsa de papeles. Em, estos ejercicios no son representaciones exactas del trabajo, pero deben permitir que se despliegue la competencia. Digamos que yo necesito saber si la persona tiene una buena capacidad para hablar en público. Entonces, yo puedo ponerlo a que él haga una exposición dentro del Assessment Center o puedo ponerlo en una condición donde él necesite hablar de determinada situación y eso me permita de alguna manera valorar lo que sucede con él. Las entrevistas de incidente crítico son entrevistas que se centran en las conductas sucedidas en situaciones reales. Es decir, aquí una pregunta de la entrevista de incidente crítico no es algo como... ¿Alguna vez te has peleado con tus jefes? De manera casi que instantánea, cualquier persona te va a decir, no, no, nunca, yo jamás me peleo con mi jefe. Más es buscar la situación real. La última vez que tuviste un desacuerdo con tu jefe, lo cual elimina la deseabilidad social de la pregunta, porque se da por entendido que está bien tener desacuerdos con el jefe. La última vez que tuviste un desacuerdo con tu jefe, ¿cómo lo resolviste?
Cuéntame cuál ha sido el mayor éxito tuyo como vendedor. Muy bien, ¿y eso cuándo fue? ¿Y cómo lo hiciste? ¿Cómo lo lograste? ¿Qué hiciste para que saliera tan bien? ¿Cuál fue el riesgo que corriste? Cuéntame la última vez una, que propusiste una idea nueva en el sitio donde trabajabas y te la negaron. ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo manejaste? ¿Qué te dijeron? La idea es evidenciar las conductas de una competencia particular, buscar las situaciones en donde la persona la ha desplegado y poder mirar cómo es que ese despliegue se ha dado. El Assessment Center, entonces, es la estrategia que combina todo lo anterior. Un Assessment Center es un espacio de tiempo en donde nosotros buscamos un grupo de personas, o puede ser también una persona, y le aplicamos pruebas de conocimiento, ejercicios situacionales, entrevistas de incidente crítico, pruebas específicas y lo que haga falta para poder evidenciar si la persona tiene o no las competencias que estamos buscando. Cuando se hace con varias personas para poder mantener bien la objetividad, es importante que haya varios observadores. Si tenemos 10 personas, deberíamos tener 5 observadores para que estén cada uno mirando a dos y estén cruzando las observaciones y así luego se pueda hacer una discusión. ¿Sí? Obviamente no siempre es tan sencillo, eso implica muchísimos recursos, implica muchas personas, pero de todas maneras eso nos puede facilitar mucho el trabajo y nos ayuda a que lleguemos a una conclusión más precisa. Bueno chicos, como este es un video de internet que voy a subir a YouTube para que ustedes lo vean, pues no lo llevo más lejos en este momento. Dudas, preguntas a través del WhatsApp o del correo electrónico. No les prometo que contesto de inmediato, pero haré lo posible por contestar lo más rápido. Que tengan ustedes muy feliz resto de vida.